El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Un lujo para la audiencia de Radio Caracas Radio los martes. El pasillo se nutre con el derecho, con la ley, con la justicia. El pasillo entre el Foro Penal y el Día de la Justicia con la magistrada Blanca Rosa Mármol. También escuchamos situaciones dolorosas, situaciones terribles. Yo a veces me pregunto, Dios mío, estamos de verdad en este tiempo tan moderno, presos políticos, la puerta giratoria que denuncia permanentemente el Foro Penal. Ellos son el rostro de la justicia en Venezuela. Son la justicia real, los que claman porque se cumplan los códigos, el Código Penal, el Código de Procedimiento, la Constitución. Esas son sus armas. Están arropados en la legalidad nacional e internacional. Los otros no. Los otros están al margen de la legalidad. No lo digo yo, lo dice el mundo. Les recuerdo, el mundo que maneja la economía del planeta, el mundo que rige las normas del planeta, el mundo donde están los gobiernos democráticos. Todo lo que está fuera de eso, todo lo que no es reconocido, es la barbarie. ¿Es la corrupción condenada por los venezolanos? ¿Es la corrupción aceptada en algunos casos? ¿Somos complacientes con el corrupto? ¿Hay una doble moral que subyace agazapada en la sociedad y que es permisiva con el corrupto? ¿La corrupción ha sido un tema de discusión por parte de la sociedad venezolana? A lo largo de estos casi 20 años de chavismo, después del robo de empresas privadas, de haciendas, atos y fondos privados, el robo de los dineros públicos de las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios o institutos autónomos, la sociedad venezolana ha convocado concentraciones, marchas o protestas contra la corrupción. Antes de saltar a decirme como Manuel Rosales, es que nos matan, les voy a decir algo. Les voy a recordar que son casi 20 años robando a manos llenas. Además, con un chorro de dinero que era un río indetenible, producto del excedente de la renta petrolera. O sea que había más dinero de lo que se pudo manejar en los 40 años de la democracia, en apenas los primeros 10 años del chavismo. Estos estados de indignación no los convocan los políticos, ni la MUT. Estas deben ser reacciones inherentes a todo ciudadano que esté indignado por la corrupción. Yo le hago estas preguntas porque una vez el corrupto mayor, Hugo Chávez Frías, el jefe, el que los enseñó y les permitió robar el dinero de Venezuela, dijo en cadena nacional, y miren que yo he escuchado a Hugo Chávez en sus cadenas: voy a donar mi sueldo de presidente para los niños de la calle. Nadie preguntó, ¿y entonces este señor de qué va a vivir? Nadie se lo preguntó. Yo voy a donar mi sueldo de presidente. ¿Y usted entonces quién lo va a mantener? Eso tenía que preguntárselo una sociedad. Y había que salir a las calles indignados a preguntárselo. Yo sí lo pregunté en un artículo en aquella época.
Hago estas preguntas también porque por estos días han aparecido noticias que relacionan a políticos de la oposición con Odebrecht. Indican desde esa empresa corrupta que sacó al presidente, a la presidenta de Brasil, y que tiene preso tras las rejas a un expresidente de la República, dijo que había pagado más de 10 políticos del gobierno y de la oposición mediante contribuciones a campañas. No tiene nada que ver con obras públicas en esas jurisdicciones. Desde el punto de vista legislativo y el tema del financiamiento de las campañas, les voy a explicar varios puntos. En la década de los 90 la legislación mundial cambió porque se dieron cuenta que las campañas eran ideales para el retorno de los sobornos. Venezuela nunca fue la excepción donde una campaña llegó a costar $200 millones. Se gastaban poco realmente y el resto era repartido. La legislación cambió en los países colocando topes legales, condiciones a los participantes y en muchos casos solo a personas naturales. En Venezuela, por ley, ¿puede una campaña ser financiada con fondos de origen extranjero? La respuesta es no, no puede porque es ilegal. En Venezuela, por ley, ¿puede una campaña ser financiada por aportes anónimos en cuentas privadas? La respuesta es no, eso es ilegal. En Venezuela, por ley, ¿puede una campaña ser financiada por compañías extranjeras o cuya casa matriz sea extranjera? No, porque es ilegal. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días a todos. El gusto de estar aquí con Thaís y con ustedes. El tema siempre duro, porque la justicia es un tema duro y difícil entre nosotros especialmente. Hablaba Thaís de la corrupción y tengo que hacer unos comentarios al respecto. Ella tiene mucha razón en lo que ha dicho. Especialmente compartí con ella, aunque no lo hablamos en el momento, esa pregunta referida al extinto cuando magnánimamente donaba a los pobres su sueldo de presidente y de qué iba a vivir luego. También uno se hace muchas preguntas en relación a financiamiento de muchas actividades de altos funcionarios del Estado que uno no comprende, que realmente no se explica de dónde salen los recursos para eso. Pero el punto que yo quería también destacar en relación a esto es que cuando se le preguntó o cuando declaró uno de los principales de Odebrecht sobre este horror de corrupción en Latinoamérica, él dijo algo que me pareció muy pertinente y que quiero destacar, que él dijo: nosotros no los corrompimos, ellos ya eran corruptos. Es decir, no fue que Odebrecht vino aquí a sobornar, no, ellos estaban esperando el soborno, ellos estaban esperando el canje, entre comillas, por la concesión de los contratos. Eso tenemos que tenerlo claro, es decir, existe el corruptor, pero el corrupto es indispensable para que el otro actúe. Y además de eso, quería hacer un comentario que siempre desconcierto un poco cuando lo hago en relación a la corrupción, y es que yo digo que con la corrupción se pone de manifiesto lo baratos que son, porque aunque compren yates, mansiones, viajes, lujos, lo que significa es que son baratos, porque venden su dignidad por dinero. En realidad son muy baratos y el que puede los compra en su beneficio. Eso es lo que significa la corrupción. En relación al punto, también quiero destacar que la corrupción es lo que sostiene a este gobierno, porque este gobierno se ha sostenido hasta ahora con, en primer lugar, con el petróleo, el gran ingreso de dinero, como refería Thaís al principio, los grandes recursos. Además de eso, esos recursos sirvieron para comprar efectivamente solidaridades, ¿verdad? Y había organizaciones internacionales para apoyar a este régimen basadas en esos soportes, por llamarlo de alguna manera, económicos.
Y también estaban los regalos entre comillas, que se le hacían a la gente, también producto de esa abundancia. Pero he aquí que ya no está el petróleo, ya no están las asociaciones internacionales, ya no se pueden hacer los regalos. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda es la corrupción enquistada en lo que se ha dado en llamar los enchufados. Y esa corrupción, muy principalmente con un rol lamentablemente muy importante, está en las Fuerzas Armadas. En ese, como lo ponía yo en un tuit el día de hoy, en ese generalato, ¿verdad?, acólito del régimen, y su abundante en extremo, como todos nosotros sabemos. Tenemos aquí más generales que en Estados Unidos, o sea, aquí hay más generales que tropas, y eso tiene un sentido y una razón, que es la conquista de las Fuerzas Armadas como apoyo al régimen, que eso es lo que le va quedando, y es a quien nosotros hasta ahora hemos cándidamente exhortado a apoyar a la población en la recuperación de la democracia. Pero algo debemos tener claro nosotros, que es que ellos, además de ser, no son solamente el apoyo del gobierno, ellos son el gobierno. Y ese es el grave problema que tenemos hoy planteado en Venezuela, que no significa que no vayamos a superarlo, porque de eso estoy segura. Nosotros somos más, como lo puse también hoy en un tuit, los demócratas somos más, y vamos a salir adelante con el ejercicio de nuestros derechos. Están condenando o han condenado a 5 años y 10 meses de prisión por corrupción al exduque Iñaki Urdangarín, esposo de una de las infantas de España. También salió el presidente de España por corrupción, por la corrupción de su partido político, no por la corrupción de él. Está preso Lula da Silva por corrupción. Aquí en Venezuela se ha extendido, y también para complementar, magistrada, lo decía el dueño de Brecht, lo dijo en un comentario, lo escribí yo en un artículo hace unos meses. Qué lástima que la oposición de Perú no se dejó sobornar, como si se dejó sobornar la de Venezuela. Hubo ese comentario, imagínate. Fue terrible comentario. Tremendo. Aquí, ¿puede alguien recibir fondos de Odebrecht para una campaña electoral y que estos fondos no sean rastreables y fueran transferidos a cuentas personales de los partidos? No. Eso es soborno y corrupción. Yo creo que fervientemente que si la oposición desea diferenciarse, deberían ser los implicados quienes exijan a la Asamblea Nacional se designe de inmediato una comisión especial y entreguen los recaudos. Así es. Sería un estupendo comienzo para la Venezuela distinta que todos queremos. No se puede tocar este tema como si fuese tabú, con prejuicios. Si hubo financiamiento, los indicados, los señalados, deben ser los primeros en exigir una averiguación. Es así. Tenemos que comenzar a educar a la clase política claro, que espera el día de mañana gobernar a Venezuela, porque si no nos quedamos con lo que tenemos, y lo que tenemos es indescriptible. Y hay que enfrentar la realidad, enfrentar los hechos, y el eludirlos no resuelve la situación. Eso es muy importante, y yo creo que ya es hora, como tú dices, de que en Venezuela se enfrente la corrupción, que ha sido y sigue siendo gigantesca, descomunal. Bueno, nos saludan en el canal de YouTube la señora María Macei y el chat completo, y nos dice: buenas tardes, buen provecheros. Buenas tardes para todos ustedes. Estamos acá en Justicia, el espacio que le dedicamos a esa columna vertebral que debe tener toda democracia y que nosotros aquí en Venezuela no hemos defendido suficientemente, porque cuando el mundo observa que en Venezuela hay presos políticos, sencillamente entiende que esas denuncias que fueron consignadas del año 2001 ante la Corte Internacional Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre la justicia en Venezuela, ya desde aquella época se comenzaba a denunciar que no había justicia, y aquellos informes que comenzaron a aparecer a partir del 2002 y denunciaban y anunciaban que Venezuela iba a caer en este foso oscuro en el que estamos hoy, sin justicia, porque es como andar con los ojos tapados, en absoluto estado de indefensión. Donde hay un preso político, cualquiera
puede ser un preso político. Vamos a una pausa, maestra. Okay. Vamos a una pausa y ya regresamos con Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos hablando de justicia, paradójicamente en un país donde no hay justicia. No porque lo digamos acá en este espacio, donde tenemos el honor de compartir con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León y aprender de ella, porque ese es el objetivo, orientar, que ella nos oriente, nos explique, nos diga en qué situación estamos. Quiero recordarles la mensajería de texto Dilo, donde nos pueden mandar un mensaje de texto al 3456, que tendrá un valor de un bolívar más básico más IVA. Nuestro número telefónico en la cabina, ya están abiertas nuestras líneas, el 0212-482-9750. El Twitter de la emisora, @RCR750. También puedes escucharnos y vernos a través de nuestra plataforma digital rcr.tv, en Periscope y en el canal de YouTube, que ya está activado desde temprano, magistrada. Sí, yo quería, antes de retirarnos a la pausa anterior, releerles un tuit que puse hoy porque me parece que es pertinente en relación a lo que estamos hablando hasta este momento. En ese tuit yo puse: la injusticia deja a la persona con un sentimiento como el de abandono de Dios. Injusticia es lo que vemos en Venezuela en todas las áreas. El sufrimiento de la gente es intolerable. Si algo caracteriza al régimen es la injusticia, pero la justicia llegará pronto. Y esto tiene que ver con un comentario que estábamos haciendo con Thaís en este momento, hace poco, y es que injusticia o justicia no es solamente lo que se lleva a los tribunales. Justicia es todo lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos. Y es que ese es uno de los problemas fundamentales entre nosotros, y por eso en el tuit yo hacía referencia, después de hablar de la injusticia, de que es lo que vemos en Venezuela en todas las áreas. Y con eso quería aludir a el área de alimentación, el hambre que se pasa en Venezuela, las muertes por desnutrición, el área de la salud, las muertes por falta de medicina, la falta de insumos en los hospitales. Todo eso es injusticia. Y todo eso está relacionado directamente con el ejercicio de nuestros derechos, que cuando no logramos en la práctica ejercerlos de una manera cívica, simplemente exigiéndolo, tenemos que recurrir al tribunal. Pero cuando ya recurrimos al tribunal es porque ya nos los han negado. Y entonces tenemos que impetrar la justicia ante el juez. Y eso es algo que debemos dejar claro en estas reuniones nuestras de los martes, cuáles son los derechos y por qué nosotros no debemos entregarlos, ni mucho menos renunciar a ellos. Claro, porque en una sociedad que conoce primero sus deberes con su país, conocer los deberes, yo los invito, tarea para la casa, revisen cuáles son sus deberes para con esta tierra.
que les dio la nacionalidad, que los vio nacer, que no les pide nada a cambio, sino un poco de atención, un poco de formación, un poco de información sobre eso de vivir en un país, porque no solamente se nace, se vive y uno muere. No, uno tiene que tener arraigo y sentido de pertenencia con ese país. Uno tiene que involucrarse con ese país. Uno tiene que comprometerse con ese país. Anoche alguien me decía, en medio de estas conversaciones que debemos tener todos aquellos que estamos preocupados por este país y lo que queda en pie, me comentaba que yo tuve la suerte de crecer en un hogar donde dejaron la vida y el pellejo por este país, que a mí me alimentaron con amor por este país y que no todo el mundo tuvo esa suerte. Y yo le respondía a esas personas y le decía, pues bueno, eso es lo que hago a diario, transmitir eso que me enseñaron, porque nunca vi a nadie de mi familia, a nadie que no haya trabajado por y para este país. No al revés. Cuando mi padre salió de la cárcel, mi abuelo, mi bisabuelo, y un día yo le pregunté a mi padre, ¿qué te dio a ti Venezuela después de haber estado 5 años preso por pensar distinto a Pérez Jiménez y por buscar la libertad de este país? Después 1 año confinado en San Juan de los Morros y después en el exilio en Colombia, a donde regresó inmediatamente porque ya era casi 23 de enero. Y mi padre me respondió contundentemente como era él, a mí esta tierra no me debe nada. Era mi obligación defender a esta tierra. Qué hermoso lo que estás diciendo. Yo le debo todo a este país. ¿Es así? ¿Qué pasaría si más de 30 millones de venezolanos pensáramos así en este momento, magistrada? Sé que muchos lo hacen. Lo que pasa es que no hemos logrado todavía el impacto suficiente para que se vea el resultado del actual, porque hay mucha gente que piensa como tú y como yo, muchos de quienes nos escuchan, muchos que trabajan a diario por recuperar la democracia, y lo vamos a lograr, yo estoy segura. Pero todo comienza por aquí, pero por el enseñar comienza, cuáles son nuestros deberes, claro, y cuáles son nuestros derechos. Los derechos se ejercen, se accionan, se demandan y se exigen. Y no están para ser entregados, ni mucho menos para ser chantajeados por ello, como está pasando con el derecho a la libertad en estos días, por ejemplo. Bueno, sí, porque tenemos aquí, tenemos antes de nosotros, tenemos a la gente del Foro Penal, y en el pasillo les decía la magistrada, hay que repetirlo una y otra vez, que los venezolanos nunca vamos a tener suficientes días ni años de vida para agradecerles a ellos lo que hacen por Venezuela y por los venezolanos que están injustamente privados de su libertad. Así es, esa es una verdad, es una labor encomiable y hay que darles el apoyo a todos estos familiares, y especialmente hablaba yo con las madres y les decía que las madres nos estábamos quedando paradójicamente huérfanas de nuestros hijos, porque unos porque han caído, otros porque se han tenido que ir del país por la persecución, otros están presos, pero Venezuela no es huérfana. Y Venezuela tiene a las madres de Venezuela para luchar por ellas. Y yo pienso que debemos hacer una red de madres para defender a Venezuela. ¿A qué nos están preguntando? Thais, la corrupción es de lado y lado, hay corrupción de lado y lado, por eso la AN no hace nada, porque todos son corruptos, chavistas y mudistas. Nos dice María Macei, estoy a favor de que se lleven las campañas como en Colombia, visibilizan todos los gastos de la campaña y hay límites, que así es como debe ser. Los partidos políticos, por ser herramientas fundamentales de las democracias los protegen. No es posible tener democracia sin partidos políticos. Pero ¿qué tipo de partidos políticos deben haber en democracia? Partidos políticos que tengan suficientes electores y partidos políticos que estén constitucionalizados, que los protejan sus constituciones. Dentro de esa protección viene el financiamiento que da el Estado. Ese financiamiento, cuando hacemos un estudio de derecho comparado con los países que financian a los partidos políticos, nos encontramos que el financiamiento depende de la cantidad de votos que haya obtenido. Y se les protege. Lo lógico y lo racional. Exacto, y se les protege con un marco legal para que no desaparezcan
para que prevalezcan, se les exige formación dentro de sus cuadros, se les exigen en principio tener estatutos y sobre todo identificar sus ideologías. Eso pasa en el mundo civilizado. También los invito a que lo busquen porque son fuentes abiertas. Y la sociedad vigila que esos partidos políticos no mueran. Les exigen. Por eso los partidos tienen militancia, activistas y amigos de los partidos, porque los partidos son los espacios de participación política del ciudadano. Pero está la sociedad pendiente, porque también tenemos sociedades donde les estamos echando la culpa permanentemente a lo que hacen. Ellos hacen lo que les da la gana, me refiero a los políticos, cuando no tienen una sociedad que le exija permanentemente. Porque eso es nuestro deber, exigirle. ¿Por qué roba el ladrón? ¿Por qué roba? ¿Por qué puede robar? Porque puede. ¿Por qué el régimen hace lo que hace? Cosas que la gente en el mundo no entiende. Bueno, porque pueden. Pero cuando hay una sociedad que está exigiendo allí, su derecho, reclamando, exigiendo, condenando permanentemente, confrontando y exigiendo las responsabilidades. Y eso incluye al gobierno e incluye también a nuestros representantes como son los de la Asamblea, lo cual no es un ataque. Que uno le exija a los representantes de la Asamblea que respondan por aquella votación que obtuvieron para representar nuestros derechos no es un ataque. Al contrario, debería darles la oportunidad para ellos demostrar el cumplimiento de su obligación en conformidad con los votos recibidos. Pero por supuesto, y además se deben a su elector. Por ejemplo, cada acto de un diputado tiene que rendirle cuenta a sus electores, a las personas que votaron por él. Si le van y le tocan la puerta a la Asamblea Nacional, señor diputado del Estado Aragua, yo voté por usted en este circuito, mira, aquí está mi voto. Usted prometió esto y esto y esto. Aquí estamos, un grupo de ciudadanos y venimos a exigirle que cumpla con lo que usted prometió. Pintar las aceras, pintar la iglesia, lo que sea. Pero si no existe esta contraprestación esta interrelación entre el político, el elegido, el gobernante y los ciudadanos, pues seguirán ellos haciendo lo que les da la gana y seguirá la sociedad buscando culpables y señalando culpables y será un círculo vicioso donde no vamos a seguir nunca. Y entre otras cosas, por ejemplo, por poner un ejemplo clarito para quienes nos escuchan, la exigencia de la Asamblea ante el Tribunal Supremo de 2 pilitas, que no es el legítimo, de que cesen en sus funciones porque ellos son los usurpadores y los magistrados legítimos son los que están en el exilio por persecución del régimen. Ese es un ejemplo clarísimo y que lo saco a colación porque recientemente vimos una propuesta, entre comillas, de parte del Tribunal Supremo de los usurpadores para una nueva ley o una ley que establezca la traición a la patria, porque aquí no hay otro objetivo ni hay más obsesión en relación a la punibilidad que establecer penas por traición a la patria, lo cual debería empezar, como siempre digo, porque definan qué es patria, porque tal parece que aquí se considera que patria es el régimen. Bueno, traición a la patria es haber conspirado a lo largo de 40 años contra la democracia, haber intentado 12 golpes de Estado desde los espacios de las ex Fuerzas Armadas. Eso es traición a la patria. Y traición a la patria es el que exista aquí una penetración cubana como la que está vigente dentro de las Fuerzas Armadas, y eso, traición a la patria, es pedirle directrices a los gobernantes de la tiranía cubana. Traición a la patria es dejar morir de hambre a nuestros niños. Traición a la patria es que no haya insumos en los hospitales. Eso es traición a la patria. Traición a la patria es que los niños del Hospital JM Los Ríos, enfermos de cáncer, hagan una vigilia clamando, implorando por medicamentos. Eso es un crimen y traición a la patria. Pero ¿dónde está la sociedad que lo entiende así? Porque vamos entonces de nuevo a los derechos. Los derechos no los accionan los políticos por nosotros. Somos nosotros quienes accionamos nuestros derechos. A través de los políticos. A través de los políticos cuando ellos tienen, pero cuando tienen el poder de hacer algo, pero cuando no lo tienen, cuando solamente queda la voz, cuando solamente queda el reclamo, cuando solamente queda la resistencia, entonces es cuando la gente comienza a entender cuál es la fuerza y el poder que tiene. El poder lo tiene la mayoría, el poder es el número. También lo puse hoy en un tuit. Frente a la fuerza, lo que se impone es el número.
nosotros los demócratas somos más. Nos dice el señor, Mister El Vallecano, nos dice en el chat de YouTube: la hija Mariano Rajoy no salió de la jefatura del Estado por corrupción, sino porque fue una componenda de Pedro Sánchez, en componenda con todos los grupos que quieren romper España. Bueno, no creo que eso sea cierto. Hay una investigación que inició, recuerdo claramente, El Mundo de España en el año 2013, si no me equivoco, sobre el uso de los fondos de la campaña electoral del Partido Popular cuando gana Mariano Rajoy como presidente. Nos pregunta la señora Ramírez, ¿por qué no se habla específicamente de una invasión como la solución? Bueno, yo a esto, dice, es que finalmente no se ha podido hacer nada y la diáspora aumenta y aumenta. Yo a esto le respondo con un artículo que escribí, le recomiendo leer, se llama Los Marines del senador Corker. Por favor, dejemos de ver películas de Hollywood y Netflix. Eso solamente existe en las películas. Tenemos que ser, en este momento aciago de la República, nos exige muchísima, pero muchísima seriedad y entender en qué estamos parados, dónde y si esto es viable. Bueno, tenemos para ustedes acá, no sabemos por qué no entran las llamadas, Juliet, están abiertas las líneas. Hay un problema con la comunicación hoy aquí, yo no he podido ni llamar ni recibir llamadas. Aquí nos están diciendo, nos están reclamando siempre igual, das el número y nunca, pero nunca atiendes llamadas. Dice el señor Helio, eso es contigo, Juliet, eso no es conmigo, Helio. Helio Gil lo está diciendo. Nos preguntan cuál es la opinión acerca de la reunión del diputado opositor Adrián con el candidato Petro. Es Mari desde la Colonia. No tengo información, no sé quién es el diputado Adrián, de qué partido es. No entiendo. Nos están informando que sí, se puede reunir cualquier diputado, pero sobre las elecciones de Colombia, y comenzamos una campaña acá en Radio Caracas Radio. En breve vamos a escuchar y a ver un audio para nuestros hermanos colombianos que viven aquí, y yo al final del programa les voy a enviar un mensaje, porque yo sé que pocos escarmientan en cabeza ajena, sí, pero cuando veas las bardas de tu vecino arder, que son bardas y no barbas. Son bardas, son cercas. Son cercas. Bardas, no son barbas las de de Fidel Castro, no. Las bardas de tu vecino arder. Dime. No te escucho, César, ¿qué dices? Es Tamara Adrián, la reunida. La diputada Tamara Adrián con Petro. Bueno, cada quien puede reunirse con quien quiera. Ojalá también, espero que se reúna con Duque, si se reunió con Petro, para que seamos equitativos y haya equilibrio, ¿no?, en todo esto. ¿Tenemos una llamada en línea? Sí, adelante. Aló, buenos días. Buenos días. Un saludo a la profesora y distinguida comunicadora social Thais Peñaver, igual para la jurista Rosa Marmo León. Le digo a sus oyentes y a ustedes dos, tenemos por ahora un dictador usurpador del Poder Ejecutivo Nacional, Nicolás Maduro, que iguala en lo corrupto, la maldad y la impunidad al exdictador Hugo Chávez. Los dos ligaditos son un accidente de la historia, un accidente que la historia lo echará a patada. Mil gracias por permitirme expresarme y buenos días. Sí, qué feo, un accidente terrible, gravísimo, con muertos y con sangre, terrible. Y además eterno, porque Sí, llevamos 20 años de nuestras vidas en esto. Sí, terrible. Otra llamada por allí. ¿Otra llamada? Sí, adelante. Buenas tardes. Sí. De Baruta. Adelante. Su nombre, por favor. Mercedes Acuña. Tenemos 6 meses sin agua. ¿Hasta cuándo Hidrocriminal nos va a mantener así? Ya no sabemos qué hacer. Cerramos calles, protestamos, consejo comunal, nada. El miércoles tenemos una reunión aquí en Santa Rosa de Lima. Por favor, los invitamos a todos los que están afectados por el agua, que vengan a las 5 de la tarde. Hasta luego y gracias. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿De nuevo? ¿Aló? Sí, dígame. ¿Cuándo es esa reunión? Mañana, miércoles, a las 5 de la tarde, en Santa Rosa de Lima, ahí al lado del el mercadito ese que ponen la alcaldía. Esa es la sede de la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima. Eso, pero yo soy de las minas. Bueno, es la misma. Entonces, los invito a todos aquellos, por favor, entre más gente vaya, más nos atenderán rápido. Muy bien. Bueno, iremos a Hidrocapital a sacar a ese comunista que tienen allá. Hasta luego. Ese es el ejercicio de los derechos. Eso es el derecho. De lo que estábamos hablando. Así es.
así es. Muy bien, así se hace. La gente está... Ejercer su derecho. Así es. Y no es este grupo que está convocando. Es todo aquel que está siendo afectado por falta de agua y todo aquel que mañana va a ser afectado por la falta de agua. Porque si hubiésemos comenzado así, desde el primer asesinato a manos de Lampa, así es, no estaríamos como estamos. Vamos a una pausa, ya volvemos con más de Buen Provecho. Este es el Día de la Justicia, donde hablamos con ustedes y los escuchamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Para la repostería, Casa de Oblea tiene una amplia gama de ingredientes, productos y accesorios para que tus postres sean verdaderos manjares con una excelente presentación. Visita Casa de Oblea y comprueba lo que te digo. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-943-3846 y 944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos acá en Buen Provecho hablando de justicia. Sí, toda una paradoja en un país donde hay presos políticos, terrible. Y no solamente donde hay presos políticos, donde una sociedad convive con presos políticos. Tenemos a la señora Carmen Rojas desde Capuchinos. Adelante. Buenas tardes, Thaís. Espérese que le bajo volumen a la radio. Muy bien. Por favor. Sí, cómo no. Thaís, buenas tardes y felicitaciones por su programa y por esa ventanita que sigue abierta para todos nosotros, para Venezuela y todos los países que pueden lograr oír su voz. Gracias, Carmen. Thaís, no solamente esa parte de Baruta o del sitio que sea está sin agua. Capuchino está sin agua. Todo lo que es San Martín está sin agua. Tenemos una problemática muy seria con el agua. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos, porque Venezuela no es la radio, usted, la doctora Malmo, mi persona y la señora que intervino, si no somos todos, nos hayamos dejado poner, primero montar una bota militar, segundo, un colombiano en la presidencia, tercera, nos mata de hambre, de salud, educación, agua, lo que falta es que no tengamos luz para estar completo, y seguimos. Dios mío, ¿hasta cuándo es esta tortura que nosotros tenemos? ¿Hasta cuándo nosotros podemos aceptar y resistir esta situación? No se puede más. Estamos ya hasta el tope. Un gobierno que no es capaz de proporcionarle a su población, a su pueblo, así sea del país que sea, incluso que hubiera sido, salud, educación, alimentación, buenos servicios. Entonces, ¿para qué nos sirve, Thaís? No es un gobierno. Es una tiranía. Una señora, ¿para qué nos sirve? Para nada. Y cuando los gobiernos no sirven para nada, los ciudadanos le exigen la renuncia y ese señor se tiene que ir. Y cuando no se va, no es un demócrata, cuando no se va, nos dice claramente que es un tirano. Nosotros tenemos herramientas constitucionales, que se llamaba referendo revocatorio, nos lo negaron porque no son demócratas. Y en lugar de eso hicieron estas elecciones espurias, donde se coronó
como presidente y perdió la poquita legitimidad que pudo haber tenido en algún momento por las elecciones, dejando de lado el problema de la doble nacionalidad, como ya todos sabemos, y el que fuera vicepresidente cuando era candidato a la presidencia de la República. Carmen me hizo recordar a un periodista mexicano que vive en Estados Unidos, que es un hombre reconocido en Estados Unidos, es el hispano más influyente de Estados Unidos, y fue uno de los 100 hombres que calificó la revista Times como uno de los hombres más influyentes del mundo. Y en las elecciones de gobernador, de las regionales del 2000, no recuerdo el año, bueno, correspondían a que había perdido Capriles, me recuerdo en aquella época, cambiaron la fecha de las elecciones de las regionales, que eran en diciembre, la rodaron, por supuesto ya la gente se había ido de viaje, y los venezolanos no votaron allí, y perdimos todas las regionales, todas las gobernaciones. Y él me preguntaba, ¿qué le pasa al pueblo de Venezuela? ¿Es acaso el pueblo de Venezuela un pueblo aguantador? ¿Cómo es posible que no hayan ido a votar y perdieron las gobernaciones? Yo también me hago esa pregunta, Carmen, y vamos a escuchar un audio y ver un video. Quienes están dentro de la plataforma digital en el canal de YouTube, quienes están en sus radios y almorzando, los van a escuchar. Mira sus ojos. Los ojos de los niños hablan. Escúchalos. Piden seguridad para poder crecer sin miedo. Piden democracia para vivir en un país libre. Piden educación para poder tener valores. Piden justicia sin impunidad para crecer tranquilamente. Piden respeto por lo que sus papás han construido toda la vida. Piden desarrollo para poder tener oportunidades de trabajo. La mirada de cada niño colombiano nos recuerda la inmensa responsabilidad que tenemos con su futuro, con el futuro de nuestros hijos. Con el futuro de Colombia no se juega. El futuro es de todos. Duque, presidente. Bueno, se están viendo en nuestro espejo la campaña electoral de Duque. Está llamando a esta reflexión. ¿Qué no tienen los venezolanos hoy? Futuro. ¿Qué hicieron con lo que habían trabajado miles y miles de padres de familia? Se lo robaron, sí. Le robaron las empresas, les robaron todo. Una niñez acabada, en su inmensa mayoría desnutrida, sin oportunidades, sin escuela, sin condiciones higiénicas, sin salud. Eso es absolutamente intolerable. Sería de verdad increíble si no se vieran en este espejo. Sumándole a ello la migración que tienen allá como un recuerdo permanente de lo que aquí está pasando, y que no es como pretendió por ahí alguien del gobierno, porque es del gobierno que sea del Poder Judicial, decir que son pequeños grupos de personas que son llevados por la oposición a que emigren de Venezuela. No, son muchas personas todos los días, específicamente para Colombia, que es justamente del país del cual hablamos en este momento. Vamos a una pausa, amigos. Ya regresamos con este programa, Justicia en Buen Provecho, por su Radio Caracas Radio. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750, y buen provecho. Son las 12:48. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo.
Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, buenas tardes. Por favor, se identifica. ¿Será conmigo? Sí, con usted. La señora Mildred García, de la avenida San Martín. Adelante. Thaís, doctora, tenía tiempo por quererle consultar lo siguiente. En el conjunto residencial El Paraíso, que los conocen como Los Verdes, todo el mundo aquí en El Paraíso, son 12 torres de 17 pisos cada torre. Aquí, justamente el 13 de junio del año pasado, fuimos emboscados, fuimos allanados, fuimos atacados vilmente por el CONAS, la Policía Nacional Bolivariana. Rodearon el conjunto residencial desde hora del mediodía y entraron como váquiros, entraron como gorilas, forrados de negro, tapándose la cara con capucha, con guantes, unos gorilas enormes forrados y armados. Se metieron en el conjunto residencial. Esto comenzó desde el mediodía, el ataque de las bombas lacrimógenas y los colectivos zumbando cohetones para adentro. Nos pusieron en jaque. A las 6 de la tarde penetró el CONAS, penetró sediento de sangre. Esta gente destrozaron 70 vehículos de los sótanos. Esta gente destrozaron las computadoras de las sedes. Cada torre tiene su junta de condominio. Las computadoras, todo el sistema de video. Entraron a los apartamentos y todo el mundo sabe que uno de esos gorilas le dio un tiro en los sesos, en la cabeza, a la mascota de una señora que le tocaron la puerta y les abrió la puerta porque tumbaban las puertas. Le dieron un tiro a su mascota y se la mataron en su cara. Entraron a los apartamentos y destrozaban los vidrios de las lavadoras, los vidrios de las cocinas pirocerámicas, esas pirocerámicas. Robaron, se llevaron unos dólares y se llevaron un dinero y unas joyas de una cantidad de personas cuando entraron a los apartamentos. Hablamos de justicia. ¿Qué podemos hacer nosotros para reclamar justicia? Revertir, que nos paguen esos gastos, porque el conjunto residencial está financiando duramente con esta situación de su bolsillo, malamente, pero sacrificadamente, las reparaciones de los daños que ellos hicieron. Hasta luego y gracias. Sí, esa es una preocupación que en el momento me llegó profundamente. Vi el horror que hicieron cuando se metieron en esa residencia. No hay ninguna justificación posible. Usted hace referencia a una circunstancia que me llama a mí especialmente la atención, y es la de que van enmascarados cual delincuentes para que no los reconozcan. Conscientes están de lo que van a hacer, y ustedes tienen todo el derecho a reclamar, porque eso es no solo ilegal, sino también inconstitucional, y además incurrieron en delito. El problema es que hay que ir a las instancias pertinentes aquí en el país. Tienen que irse a los tribunales penales por los delitos, pero acabo de mencionar la dificultad de la identificación. Sin embargo, el organismo se puede señalar. Deben ir a los tribunales a exigir reparación por los daños ocasionados y no incurrir en la indefensión aprendida que tenemos de que renunciamos al ejercicio de nuestros derechos porque decimos, bueno, no, aquí no hay esperanza que el tribunal va a ir o va a decidir en contra de esta gente o a favor de nuestros derechos. No, los tiempos están cambiando. El país está desnudo ante el mundo y cada quien en su lugar sabe que tiene que responder personalmente por lo que haga. De manera que yo de verdad los animo a que ejerzan sus derechos y pongan las reclamaciones ante los organismos respectivos. En este caso, los tribunales. Está también la Asamblea Nacional, que debió haber abierto una averiguación desde la primera persona que cayó y le debe a Venezuela esa comisión especial que se designó
pero que no se instaló. Dice la señora Zoraida desde Katia: Thaís, yo no entiendo cómo este pueblo se acostumbró a las miserias de este gobierno. ¿Cómo permitimos que se nos transporte hasta en camiones del aseo? ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Es que acaso somos escombros? Qué buena pregunta. Se ha establecido la cultura de la mendicidad, copia fiel de la cubana. Ustedes saben quiénes no ayudan. No ayudan a salvar a Venezuela. Quienes están ocupados dependiendo de un paquete de harina pan, de un paquete de arroz, de un paquete de aceite. Esos son los que no ayudan. Y agradecidos por ello. Y agradecidos por las miserias y las migajas. Hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, magistrada. Gracias a ti y a todos por escucharnos. Que tengan todos feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este